Hola, en el destello número 18 hablamos de la posibilidad de comentar o no comentar el código y en aquel momento explicamos las bondades de tener un código comentado de cara a que otra persona pueda coger ese código y poder continuar trabajando en él. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de comentar un módulo completo. Cuando a veces incorporamos a nuestro programa un módulo, es importante recoger una serie de información para que quede claro todo lo que ese módulo va a darnos a nuestra aplicación. Hemos preparado una cabecera estándar que la podéis utilizar si queréis en vuestro código. Marcamos que debería de haber la fuente de donde viene este código que hemos recogido, el título, su autor original y la fecha en la que lo creó, si ha sido adaptado el programador que lo adaptó y en la fecha que lo hizo. Luego es muy importante que haya un propósito, una explicación de qué cosas se pueden hacer con este módulo y para qué ha sido creado. Posteriormente un apartado de cómo funciona, en el cual pues vamos a enumerar todas las funciones que aparecen en el módulo y vamos a ir indicando una pequeña explicación de cada una y qué podemos esperar de ellas. Un listado de entradas y otro de salidas, qué argumentos tienen estas funciones y qué tipo de datos son los que vamos a tener que llevar hacia la entrada y vamos a recibir en las salidas. Posteriormente, las referencias, esta parte es importante como lo es cuando comentamos una función porque ayuda mucho al programador saber de qué DLL o qué OCX estamos hablando. Luego, un apartado importante si queremos hacer una explicación de cómo ha surgido todo esto y algunas URLs de más información. Y por último, si es posible, no está mal indicar un pequeño test de cómo funciona este módulo. Aquí os muestro un módulo real comentado, el cual contiene todos los datos que acabamos de ver.